bastante em, preocupados todos los empresarios y demás. Entonces, nada, vamos a abordar el tema de gerencia de riesgos, ¿vale? Con dos ponentes de máxima calidad, como son Luis Lanza, el director de seguros corporativos del Grupo Sener, que es una empresa familiar de referencia y miembro de la Junta Directiva de AGERS, y Carlos Bereciartúa, que es el director de consulting de AON. ¿Vale? Y nada, sin más, damos paso a Carlos. Me parece que va a ser el primero que va a intervenir. O Luis, ¿verdad? Voy a participar. Gracias, Isabel. En primer lugar, gracias por vuestra presentación, gracias a la asociación por contar y por contar. Esto que tú hables un artículo, ¿no? No sé si se escucha demasiado con el resto de voz. Sí, hay por ahí una. Sí, si os parece bien a todos, por favor, apagamos los micros y en cualquier momento o bien activamos el nuestro cuando queramos consultar o a través del chat. Ahora creo que Luis. Ok, pues estaba diciendo que en nombre de AGERS, pues gracias a la asociación pues, por contar con nosotros para tener unos minutos y poder compartir ¿Cómo lo calculas? nuestra experiencia y riesgo. Gracias, Carlos, gracias a toda la sesión de hoy trata de abordar pues, la gestión de riesgo en la empresa familiar, ¿no? y los llamados cisnes negros, ¿no? A los que se enfrentan las empresas familiares. Como bien introducías, Isabel, soy el responsable corporativo del Grupo Sener en gestión de riesgos y seguros y quiero compartir con vosotros pues, cuál es nuestra experiencia en gestión de riesgo y aprovechar para compartir con vosotros no solo nuestra experiencia en gestión de riesgos, sino para compartir con vosotros algunas pinceladas básicas de la importancia que tiene la gestión de riesgos en las empresas y obviamente en las empresas familiares aún más, en el entendido en el que obviamente pues, nuestros recursos a veces pues, en determinadas áreas suele ser un poco más limitados y bueno, históricamente quizás a lo mejor en la gestión y la gerencia más en riesgos pues ha sido algo que a veces ha estado pues, ocupado por otros departamentos, por otras áreas, sin una ocupación específica y que obviamente está cambiando en el devenir de los años por la importancia y la relevancia que los riesgos hacen necesarios en su análisis y en su tratamiento, en su identificación, tal como para saber qué hacer, ¿no? Dejadme o permitirme solo una primera slide para compartir con vosotros qué entendemos por gestión de riesgo. Lo primero que nos preguntamos es realmente qué y cómo definimos el riesgo. Ahí comparto con vosotros una definición de riesgo, si bien la más comúnmente utilizada y que a mí me gusta personalmente es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de las empresas, ¿no? Al final el riesgo es eso, el efecto que puede ser positivo obviamente o negativo, pero en cualquier caso el efecto, ¿no? De la incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Y una vez definido qué es el riesgo, pues obviamente directamente qué es la gestión del riesgo, ¿no? Y esa actividad no consiste ni más ni menos que en identificar, analizar y evaluar los riesgos de una organización, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que se confiera en el conjunto de métodos, de herramientas para ese fin, pues es lo que conforma la gestión de riesgo, ¿no? Con lo cual, al final, lo que se trata con esta actividad, con esta gestión, es optimizar el impacto en los términos económicos, preservar y mantener los activos de la empresa, tanto materiales, personales como inmateriales, siempre ligados y unificados con la idea de unos objetivos. Al final, la actividad de gestión de riesgo en una organización no deja de ser una actividad absolutamente integradora y transversal. No podemos hacer gestión de riesgo en el ámbito financiero, o en el ámbito jurídico, o en el ámbito técnico, o en el propio directo de scope
de nuestras organizaciones, sino que ha de ser integrado y ha de participarse en todas y cada una de esas líneas. Una de las grandes suertes que tenemos en las personas que nos dedicamos a esta profesión es que tenemos una interrelación con diferentes partes de la organización o con todas las partes de la organización que nos permiten tener una visión muy, muy amplia, ¿no? Yo quizá diría que visiones tan amplias pues, como puedan tener otros departamentos en las empresas familiares, casos de auditorías, casos de asesorías jurídicas, corporativas, etc. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente slide, me gustaría compartir con vosotros, una vez que hemos puesto en situación qué es un riesgo, cómo definimos riesgo y cómo definimos la gestión de riesgo, ¿qué hago yo en mi empresa? Al final, ¿cómo se gestionan los riesgos, ¿no? Porque al final el plano teórico hay que llevarlo a la práctica y uno se tiene que sentar todas las mañanas en su mesa y decir, bueno, ¿y cómo comienzo mi actividad? ¿Qué hago, no? Pues lo primero que hay que hacer es utilizar las herramientas disponibles en gestión de riesgo para identificar cuáles son esos riesgos, ¿no? Y una vez identificados esos riesgos, lo que hay que ver es cómo clasifico esa identificación, esa primera fase de identificación, en diferentes partes de mi organización. En mi experiencia, lo que hacemos en SENER es diferenciar esa identificación, esa primera fase de gestión de riesgo, en tres grandes bloques. Por una parte, de un ámbito mucho más corporate de la organización. Después, por otra parte, en relación directamente con nuestros contratos principales, con nuestros contratos de obras y servicios que tenemos en nuestros diferentes ámbitos de actividad. Y muy necesariamente y muy en boga hoy en día, pues en toda esa relación que tenemos con la cadena de suministro y subcontratistas que tenemos, ¿no? Ahí tenemos un punto de anclaje muy directo en nuestros contratos con nuestros clientes, pero también en nuestros contratos con nuestros suministradores y nuestros subcontratistas, para ver realmente en esa literatura cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Riesgos de carácter financiero, riesgos de carácter crediticio, riesgos de carácter técnicos, riesgos de carácter relacionado directamente con el alcance y la actividad y obviamente riesgos relacionados muy directamente con peticiones en el ámbito de materia aseguradora. Por lo tanto, debemos identificar esos riesgos en el contrato, esos riesgos en el alcance de nuestras ofertas y de nuestros subcontratos con suministradores y subcontratistas para ver exactamente cómo podemos identificarlos y por lo tanto después tratarlos, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, una vez identificado, lo que procedemos a hacer en gestión de riesgos es valorarlos. Una vez identificados, valorarlos. Y para valorarlos utilizamos también diferentes herramientas y diferentes técnicas. Una de las más habituales es la que os he proyectado aquí, donde se califica en función al impacto y a la probabilidad del riesgo, pues se le da una categoría, tanto en cuanto pues lo catalogamos como tolerable, menor, severo o crítico. Y por lo tanto, una vez que hemos valorado ese riesgo, previamente identificado, lo que hacemos es tratarlo. Y para tratar ese riesgo, como comparto, pues hay 4 grandes fórmulas. Evitarlo, suprimirlo, si es posible. Normalmente es muy complicado hacer esto. Modificarlo o reducirlo. Esto es una práctica muy habitual, tratar de reducir este tipo de riesgo. Transferirlo, yo creo que transferirlo es la práctica de gestión de riesgo más ampliamente conocida, porque la transferencia se nos conoce en el sector como la transferencia que hacemos muy habitualmente al mercado de seguros, a las compañías, de la mano muchísimas veces de brokers como AON, ¿no? Pero no exclusivamente se transfiere el riesgo así, también podemos transferir el riesgo pues desde un contrato principal, con una serie de características y con una serie de requerimientos, a nuestra cadena de suministro, a nuestra cadena de subcontratistas, haciendo un back-to-back de condiciones, muy probablemente no completas, pero sí parciales, y por lo tanto es una manera de transferir riesgo. E indirectamente, obviamente, de reducirlo, ¿vale? Y después también hay otra fórmula que es de tratamiento, que es la propia de aceptarlo, ¿vale?
parece muy obvio, ¿no? El hecho de que estas sean las conclusiones de un tratamiento del riesgo, una vez identificado y valorado los riesgos que emanan de ámbito corporate, de responsabilidad social corporativa, de auditoría, de gestión de ámbito mucho más a lo mejor financiero o jurídico, nivel corporate. Pero cuando aterrizamos en nuestros contratos y cuando aterrizamos en nuestra cadena de suministro, pues hay que buscar esa trazabilidad de manera que nos permita saber qué es lo que tenemos enfrente. Al final, yo creo que la gestión de riesgos, nuestra experiencia es que la gestión de riesgos lo que debe permitir a las organizaciones es saber realmente cuáles son sus negocios y si, por lo tanto, esos negocios son los que quiere y cómo los quiere hacer. Al final, esa es la conclusión. Establecer cuál es nuestro riesgo en cada contrato, en cada proyecto, en definitiva, pero habiendo definido antes a nivel empresa familiar cuál es nuestra tolerancia y cuál es nuestro apetito al riesgo, es la manera idónea y adecuada de llegar a una conclusión de cómo se gestionan los riesgos. Bueno, si pasamos a la siguiente slide, trataba aquí un poco de ir más al grano respecto del hecho de la transferencia, ¿no? Yo creo que la transferencia es un ejercicio, requiere de una técnica. Aquí me quiero referir más específicamente a la transferencia que hacemos de nuestros riesgos al mercado asegurador. Y que como consecuencia de esa técnica a utilizar para hacer una correcta transferencia, obviamente tenemos que entender desde los departamentos de riesgos y seguros de las organizaciones que tenemos que vender nuestros riesgos, lo tenemos que presentar y hay que hacerlo con rigor, con metodología, porque al final lo que anda detrás de todo este tipo de transferencia no es ni más ni menos que un contrato basado en la confianza entre un asegurado y una compañía de seguro. Y como todos bien conocemos, la compra, en definitiva, la esencia de la compra de un seguro, de la transferencia de un riesgo por el que se paga una prima, es de las cosas más complejas, porque obviamente todos podemos ir a una tienda debajo de casa o al centro de nuestras ciudades o de nuestros pueblos para comprar pues, una silla, una mesa, pero tenemos un objeto material. Aquí no tenemos objeto material, tenemos un contrato, hay una gran dosis de voluntad de las partes para entender que en 40, en 50 o en 60 folios se puedan reflejar condiciones, coberturas, por las cuales en caso de que suceda un siniestro, pues la compañía de seguro va a atender ante esa situación, ¿no? Pero no podemos hacer una transferencia al mercado asegurador sin haber hecho los pasos previos necesarios de identificación y de valoración del riesgo. Nos equivocaríamos en las empresas familiares si fuésemos al mercado de seguro a comprar pues, lo que nos ponen en el tendedero, ¿no? Y nos dicen, pues hay pólizas de daños, hay pólizas de todo riesgo de construcción, hay pólizas de responsabilidad civil, que son muy buenas y muy necesarias, pero no deberíamos ir a ese mercado sin haber hecho todos esos pasos previos en nuestras organizaciones, con nuestros contratos, sin haber definido nuestro apetito, nuestra tolerancia como organización, de manera que nos permita ir al mercado a buscar lo que necesitamos, ir al mercado a transferir lo que queremos, porque lo que no queremos estamos dispuestos a asumirlo, a retenerlo, o incluso a transferirlo, pero no al mercado y a lo mejor sí a nuestros subcontratistas. Todo eso tiene que tener una trazabilidad, de manera tal que permita una zona de confianza y de confort con el sector asegurador, con las compañías aseguradoras, habitualmente en directo, pero a veces en reaseguro, por las cuales uno pueda contar qué ha hecho y cómo ha llegado a la conclusión de por qué quiere transferir determinado riesgo y bajo qué fórmula o bajo qué coberturas uno desea cubrirlas, ¿no? Si pasamos a la última slide y me gustaría con esto terminar para dar entrada al compañero, a Carlos, la gerencia, la gestión de riesgo, lo que debe hacernos es aproximar a los cisnes blancos. El gran problema lo tenemos quizá más en los cisnes negros y habitualmente en aquellos cisnes grises que dejamos de lado nuestras organizaciones por entender que no somos capaces o que no podemos gestionarlos. Yo no quiero entrar más en el detalle, ¿no? de qué y cómo en gerencia, en gestión de riesgos definimos cada uno de los cisnes,
porque le toca al compañero, a Carlos, pero con mucho gusto en adelante, pues cualquier pregunta y cualquier comentario que podamos compartir, pues por mi parte, encantado. Pues buenos días. Gracias, Luis, por cederme la palabra. Ha mencionado lo que son los cisnes blancos y también se han mencionado por ahí los cisnes negros y también hay por ahí los cisnes grises. Así que voy a intentar un poco rápidamente, a alto nivel, contar la diferencia entre estos términos, ¿no? Que cada vez los oímos más y a veces los confundimos. Me han pedido que no hable de la pandemia. Voy a intentar no hablar de la pandemia, pero es que es el último, era el último ejemplo de cisne negro confundido con cisne negro y un cisne gris, ¿no? Si quieres poner, Santi, la siguiente slide y sobre ella vamos comentando. A ver, el cisne negro es aquello que es sin precedentes, que no ha ocurrido nunca y no tenemos ni idea, son desconocidos hasta ahora. El cisne gris es aquello que ha ocurrido muy poco, es un poco probable que pueda ocurrir, hay algo parecido que ha ocurrido, con lo cual se puede tener la idea de que, bueno, como les pongo ahí, hemos sido advertidos, ¿no? O sea, podría ocurrir, pero bueno, lo vemos muy lejano. Por eso digo, lo de la pandemia, bueno, pues lo veíamos muy lejano, ¿no? Ahí oíamos en China que pasaban cosas, ¿no? Algunos virus raros, pero bueno, mirábamos para otro lado, ¿no? Y finalmente, como decía Luis, pues están los cisnes blancos, que son los que la gerencia de riesgos trabaja habitualmente. Hay probabilidad de ocurrencia, hay siniestralidad, hay históricos y con ellos pues podemos jugar a transferirlos, gestionarlos o asumirlos, ¿no? Incluso mitigarlos, etcétera. Si me pasas al siguiente slide, pues os pongo algunos ejemplos de cisnes que se han confundido. Pongo el primero de todos, las guerras mundiales, porque es el gran ejemplo. La Primera Guerra Mundial, pues no había ocurrido una guerra mundial nunca y ese sí que era un cisne negro. Nadie se esperaba que ocurriera esa catástrofe, pero es que años después ocurrió la Segunda Guerra Mundial y ese ya no era un cisne negro. Ese era un cisne gris y además no solo porque había ocurrido una gran guerra, que podía volver a ocurrir, sino porque ya había movimientos políticos, el tema nazi ya estaba por ahí y ya se veía que podía ocurrir, ya estaba la semilla. Pongo el COVID-19, lo llamo COVID, pero bueno, es la pandemia encubierta, porque realmente también es un cisne gris, ¿vale? Nadie podía pensar, efectivamente, que ocurriría lo que acabó ocurriendo, que íbamos a parar. Al principio todos pensábamos, bueno, como mucho nos vamos una semana a casa o 15 días, y fijaros lo que ocurrió, ¿vale? Pero bueno, ahora mencionaré que sobre todo sobre estas cosas, bueno, la guerra mundial es complicada, pero sobre el resto de los ejemplos que voy a poner se puede prevenir y se pueden gestionar. En Fukushima igual, ya se les había advertido y se habían hecho informes de que podía llegar el nivel del mar a 10 metros, ¿no? Ellos asumieron 5,7 metros. Bueno, pues el tsunami fue de 13. No es lo mismo asumir 10 que 5. La crisis financiera del 2008 ya llevábamos oyendo desde el 2003 que estaba habiendo pufos, temas de la hipoteca. Lo llevábamos escuchando, pero siempre mirábamos, bueno, esto está en Estados Unidos, miramos para otro lado, esto no va a llegar a Europa, esto no va a llegar a España y bueno, llegó con fuerza. El huracán Katrina, igual. Este es otro ejemplo, este es muy claro, que es un cisne gris y yo diría que casi blanco. Ocurrió una catástrofe, pero es que había habido un huracán antes, igual, el Iván, y no se hizo nada. Y el último que pongo, que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza con las Torres Gemelas, y bueno, es que ya habían intentado atentar contra las Torres Gemelas. Años antes habían secuestrado aviones que querían estrellarlos contra la Torre Eiffel. Años antes habían intentado secuestrar aviones para estrellarlos en el Pacífico. Y el informe del análisis de las Torres Gemelas decía que esto se podía, que se esperaba, que ocurriera un atentado similar. Con lo cual, muchos de los cisnes que pensamos que son negros son grises. Lo siguiente es que ya sabiendo que son grises, es decir, que pueden ocurrir, bueno, pues ahí luego lanzo la pregunta a Luis de si se pueden incorporar a la gerencia de riesgos y si alguno de ellos podemos hacer algo. Los últimos que están en boca de todos es el gran corte de luz y el de la cadena de suministro. El del corte de luz, cuando me preguntan qué hacer, no lo sé. Yo puedo hablar sobre que hay antecedentes, que hay
que para mí es un cisne gris. Ha habido ya varios apagones, está relacionado con ha habido varios podcasts, etcétera, reuniones, está todo muy relacionado. No sé si se puede llegar a prevenir el gran corte de luz a nivel mundial, pero no tenemos que pensar en ese gran corte de luz. Hay pequeños cortes de suministro sobre los que sí se puede trabajar. Y esto ya enlazaría con el tema de gestionar los proveedores, que también Luis ha mencionado, ¿no? El otro evento que está ocurriendo ahora es el de la cadena de suministro. Están incrementándose los precios, está relacionado con que no hay transporte, todo viene un poco, en parte, derivado de la pandemia, perdón que lo vuelva a decir, pero viene relacionado con la pandemia porque hubo un parón de transporte, se ha acumulado, ha habido un cuello de botella, unido que han incrementado los precios y demás. Mitigarlo o prevenirlo desde una empresa es difícil, este gran parón, pero sí que trabajar con nuestros proveedores críticos, se puede. No menciono ya la parte del mercado asegurador, que está empezando, pero sí que se puede hacer consultoría con respecto a los proveedores. Si quieres, pásame a la siguiente slide. Con los cisnes negros, bueno, pues lo habitual, como no sabemos lo que se puede hacer es pues cubrir el riesgo y limitar nuestra exposición si es que sabemos que va a ocurrir, o limitar cierta exposición a actividades que dices, bueno, no ha ocurrido nunca nada, es un cisne negro, no sé lo que puede ocurrir, dejo de hacerlo. El cisne gris, bueno, paso al cisne blanco. El cisne blanco, como he dicho, es el que es habitual, con lo cual ahí sí que debemos de trabajar en la gerencia de riesgo. Tenemos histórico y no es mirar para otro lado o simplemente comprar un seguro y olvidarme. No, hay que comprar el seguro, pero además, como ha estado comentando Luis, hay que analizar ese riesgo, qué probabilidad, qué impacto tengo, qué medidas de seguridad tengo yo para gestionarlo, para mitigarlo, qué controles, y si se salen de mi espacio, es decir, si dependo de terceros, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del proveedor. También podemos ver en el final de la cadena de suministro pues nuestros clientes. Cuando exporto y toda mi exportación es a Estados Unidos, bueno, pues si el 90% es a Estados Unidos y tengo un problema en Estados Unidos, pues tengo un problema financiero. Eso ocurre, ¿vale? O las empresas interproveedoras de Mercadona que tienen todo su negocio en Mercadona. Si un día Mercadona me cambiara el contrato, tendría un problema, ¿no? Bueno, pues son cisnes blancos. Y cisnes grises, bueno, pues ahí lo voy a mencionar en el siguiente slide, es el coste de oportunidad. Es decir, ¿qué hacer, no? Sé que pueden ocurrir, hay algunos que ocurren tan poco que bueno, pues no voy a hacer nada. O el coste de hacer algo es tan alto que, bueno, Luis, pues el presupuesto que tenéis para gestionar riesgos es muy limitado, con lo cual no podemos hacer consultoría sobre todos los cisnes grises, pues porque no hay capacidad. Pero sí que hay ciertas medidas que gran parte de estos cisnes grises, ahora lo mencionaré con la continuidad de negocio, se pueden gestionar. Si queréis, a la siguiente slide, hablaba del coste de oportunidad y de la inversión, ¿no? Bueno, pues continuidad de negocio, que lo menciono ahí, la continuidad de negocio es cuando me ha ocurrido ya algo, ¿qué hacer? ¿Vale? Entonces, realmente muchos de los cisnes grises se gestionan con un plan de continuidad de negocio. El plan de continuidad de negocio, el coste de inversión de acometer un plan de continuidad de negocio versus el gasto que voy a tener en caso de que me ocurra un incidente de continuidad de negocio, compensa, sin duda, hacer un plan de continuidad de negocio. Dando cifras, imaginaros que puede costarme hacer un plan de continuidad de negocio 15.000, 20.000, 30.000 euros. Pero es que si se me incendia la fábrica y estoy parado 3 meses sin producir nada, esos 30.000 euros son residuales, ¿no? Entonces, realmente nosotros ponemos la continuidad de negocio como una de las herramientas para gestionar los cisnes grises. Muchos de los cisnes grises. ¿Y por qué lo digo, como he dicho antes? Porque no es tanto el mirar la causa, ya ha ocurrido, me da igual, entre comillas, si es un incendio, si es una inundación, si es un corte de suministro, si es un ciberataque, es que me ha parado esa máquina y ahora ¿qué hago? Y ese es el trabajar en continuidad de negocio. Hablo de continuidad de negocio, no el plan de continuidad de negocio al uso como lo conocemos hasta ahora. Si pasas a la siguiente slide, Santi.
ya enlazo con que la mayoría de las empresas no tienen planes de continuidad de negocio, lo que tienen es planes de emergencia, es decir, ocurre un incidente, un incendio, en oficinas es muy habitual, lo del casco amarillo, el chaleco amarillo y todos le seguimos para evacuar el edificio. En las fábricas se llama la gestión de crisis, ha habido una fuga de gas, una fuga química, evacuamos la planta, los bomberos lo controlan, nos dan el OK para volver, ¿vale? Pero ¿qué pasa después? Bueno, pues el qué pasa después sería la continuidad de negocio y eso es algo que la mayoría de las empresas nos encontramos con que no lo tienen. Ahora con el mercado duro el mercado duro asegurador en la póliza de daños materiales están exigiendo disponer de planes de continuidad de negocio. ¿Y qué está ocurriendo? Que nos encontramos. No tienen planes de continuidad y si lo tienen es el plan de contingencia de sistemas. Y ese ha funcionado muy bien en la mayoría de las empresas porque con la pandemia, vuelvo a poner el ejemplo, todos hemos teletrabajado. Lo que son oficinas se teletrabaja y han funcionado. Eso es un plan de contingencia de sistemas. En caso de que me ocurra algo, que mis sistemas los pueda levantar en el menor tiempo posible. Antes había ubicaciones físicas, ¿no? Había cibercafés, te alquilaban salas, ¿vale? Para trabajar con wifi, porque en la mayoría de las casas no había wifi en casa. Bueno, pues eso todo ha evolucionado hasta el punto de que hemos puesto de manifiesto que ya podemos trabajar todos desde casa. Es el teletrabajo, con lo cual los sistemas funcionan muy bien. Los sistemas de oficinas. Pero ¿qué pasa con las fábricas? En este caso, con las fábricas, la pandemia ha permitido, por servicios esenciales, que la mayoría de las empresas sigan funcionando y pudieran ir a trabajar. Pero porque no era un incidente sobre la planta. Si hubiera sido un incidente sobre la planta, las fábricas se paran. Y no hay planes de continuidad de negocio. La mayoría de las empresas no disponen de un plan de continuidad de negocio. Hay plan de contingencia de sistemas. Si quieres pasar a la siguiente slide, que muestro algunos de los beneficios. Vale, bueno, el beneficio principal de un plan de continuidad de negocio es recuperar mi actividad en el menor tiempo posible. La diferencia con los sistemas es que no solo levanto mi sistema, sino que es que casi ya en el momento no levanto mis sistemas en precario, sino que los levanto casi al 100%. Es decir, tengo todo en la nube, tengo un CPD alternativo, las empresas, las Big Four y empresas de tecnología me levantan todo al momento. Hablamos de minutos, de horas. En industria se trata de continuar la actividad, la posible actividad en el menor tiempo posible, pero no voy a recuperar mi actividad normal en semanas, meses y muchos meses. O sea, plantearos en una fábrica, siempre pongo el ejemplo de la caldera, ¿no? La caldera es como de la infraestructura más grande que suele haber en algunas de las industrias que visitamos. O la depuradora, ¿no? Que no es solo un estanque con agua, veis que hay unos bichitos que van renovando. Bueno, pues todo eso tiene su tiempo. Montar una depuradora o una caldera que me viene de Alemania montada, a lo mejor son 3 meses. Hasta dentro de 3 meses, si no tengo caldera, no produzco. Bueno, pues ese es el gran problema de las empresas. Y la continuidad de negocio lo que se trata es de intentar continuar mientras no tengo esa caldera. Creo que he puesto el peor ejemplo porque no hay 2 calderas normalmente. Pero si no tengo ese activo, ¿cómo puedo continuar? Ese activo o ese proveedor o ese perfil de personas o esa infraestructura, etcétera, ¿no? Y ese es el objetivo de un plan de continuidad de negocio. Luego hay otros beneficios como es competitivo, imagen reputacional, el decir, oye, mira, somos una empresa sólida y hemos continuado la actividad. Hay ejemplos de empresas que lo han hecho muy bien, ocurrió un incendio, no voy a poner nombres, ocurre un incendio y se ve que recuperan la actividad y dan mensajes, que es otra parte del plan de continuidad de negocio, los mensajes de comunicación, transmitiendo tranquilidad no solo a los clientes, a los proveedores, porque si yo dejo de fabricar, mis proveedores tienen que vender y se lo van a vender a otro y voy perdiendo proveedores, voy perdiendo clientes y la bola se va haciendo cada vez más grande. Vuelvo al ejemplo, vuelvo a lo que os decía antes. El coste de invertir en elaborar un plan de continuidad versus lo que voy a llegar a perder, y la póliza te cubre daños, te cubre una pérdida de beneficio, pero todo lo que está alrededor, eso no te lo cubre. Todo el daño reputacional, pérdida de clientes, proveedores, etcétera, eso no se cubre. Pásame a la siguiente slide, que ya es muy visual de lo que realmente debería de cubrir un plan de continuidad de negocio. Veis que ahí, bueno, no sé si se ve, pero cubre todo. Es decir, no puedo hacer un plan de continuidad de negocio focalizado en daños o en cyber
o en determinadas personas, no, es mirar la empresa entera y sobre ello ver cuál es lo más crítico y ver si tengo un plan B. He puesto algunos ejemplos, voy a poner ejemplos no de la caldera. Hay determinadas máquinas que son cuellos de botella y no son complicadas de tener una máquina alternativa, o es que a lo mejor la tengo pero no la tengo identificada, o identificar quién me podría dar esa máquina alternativa o cómo la puedo llegar a arreglar. No siempre es una catástrofe total de esa máquina. Tengo algunas empresas con las que estamos trabajando que ya hacen piezas en 3D, ¿no? Ya lo tienen preparado. Proveedores, que es el ejemplo que os ponía al principio, que está pasando un cuello de botella en los proveedores. Bueno, pues en mi mundo, en mi micromundo de mi empresa, tengo que ver cuáles son mis proveedores críticos. A lo mejor vosotros tenéis músculo suficiente para aguantar, pero muchos de los proveedores con los que trabajáis no tienen ese músculo. Entonces, se trata de ver cuáles son mis proveedores críticos y de esos que son proveedores críticos, analizarlos para ver qué pasaría si tengo un problema y ver cómo están ellos preparados. Buscar alternativas. Con temas como cuando empezaba la pandemia, teníamos fábricas en China y en México de la misma empresa. Bueno, pues los de México estaban viendo como, oye, que en China está pasando, ¿qué creéis que va a pasar aquí? Bueno, pues, al final llegó un mes después, pero les dio tiempo para prepararse, para coger materias primas, input. El ejemplo de la pandemia ya lo dejo, pero bueno, hay otros temas que pueden impactar en el proveedor. La crisis financiera hizo que pequeñas empresas desaparecieran. Un problema muy habitual que nos encontramos, enlaza con cyber, siempre decimos, bueno, es un ataque informático, ¿no? Es que a lo mejor es un fallo informático. ¿Cuál es el fallo informático? Muchos de los sistemas de nuestras fábricas los mantiene un proveedor, que no es el proveedor fabricante, es un proveedor local que me viene con un ordenador y me da el mantenimiento a esa máquina. Si ese proveedor desaparece, como puede ser fácil con una crisis financiera, tengo un problema porque nadie sabe sobre esa máquina. Se me queda obsoleta esa máquina y tengo que empezar a pensar cómo comprar una máquina e integrarla en toda la cadena, que eso no es nada fácil. Entonces, ya no me enrollo más con la continuidad de negocio, sí que deciros que gracias a la continuidad de negocio se pueden mitigar gran parte de los cisnes grises. Si queréis pasar a la siguiente slide y ya con esto he terminado para que haya debate y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Santi, no sé si quieres aportar algo tú. ¿Tienes el micro cerrado? Ahora. No, ahora. No, nada que aportar. La verdad que muchas gracias tanto a Carlos como a Luis. Si ahora la gente tiene preguntas, pues encantados. Yo creo que entre los tres, entre los cuatro, podemos intentar responder. Y si no, alguna... Además, yo creo que Luis puede aportar también tanto la visión de experiencia como la visión de lo que nos ha estado contando. O sea, experiencia a dos niveles. Si no pregunta a nadie, yo sí que un poco lo que ha contado Carlos de lo que es un plan de continuidad de negocio, si Luis, que entiendo que en Sener tendrán un plan de continuidad de negocio, si Luis nos puede contar un poco cómo lo aplica eso en su día a día en la gerencia de riesgos. ¿El plan es lo primero o primero analizas, luego ves que necesitas un plan y lo intentas aplicar? Bueno, yo creo que necesariamente primero hay que identificar cuáles son tus riesgos y obviamente como medida de tratamiento del riesgo previamente evaluado te conlleva a considerar el diseño de un plan de continuidad de negocio. Obviamente en Sener tenemos planes de continuidad de negocio. Es verdad que nuestra actividad es una actividad, digamos, no tan directa industrial. Somos una ingeniería, en definitiva, y hay gran parte de nuestra actividad que está muy centrada en el diseño, en el management de ingeniería de grandes proyectos industriales, y por lo tanto no tenemos esa relación directa con una fábrica, que quizá es una forma mucho más directa de entender cómo aplica un
un plan de continuidad de negocio, pero sí tenemos otras actividades dentro de la organización, más en el ámbito aeroespacial. Tenemos sala franca, tenemos fábricas de antenas y obviamente tenemos esos planes de continuidad de negocio e incluso hasta el nivel de detalle de tener planes de emergencias y de gestión de crisis dentro de ese plan de continuidad de negocio. Porque al final, como bien decía Carlos, un plan de continuidad de negocio, digamos que es un todo, es la madre. Es aquella por la cual, una vez que tú has identificado, evaluado los riesgos, decides tratarlo con una de estas medidas que es diseñando tu propio plan de continuidad de negocio, pero que tiene una vida hasta el momento en el que vuelves a tener tu actividad en el mismo punto previo a aquello que te sucedió y que te impidió tener tu actividad normal. Por lo tanto, digamos que el plan de continuidad de negocio permitidme la expresión, es el libro gordo de Petete. Es el libro gordo donde viene absolutamente todo. Y de ahí tienen que emanar planes de emergencias y planes de gestión de crisis para casos concretos. Y eso después hay que llevarlo a cada una de tus unidades de negocio, porque no a todas y de la misma forma se afectan, ¿no? Déjame poneros un ejemplo incluso, ¿no? Pecamos muchas veces de pensar solo en cómo puede actuar un plan de emergencia, una gestión de crisis dentro de tu plan de continuidad de negocio cuando hablamos del COVID, de la pandemia, o hablamos de la cadena de suministro con todo el tema que está provocando ahora el tema de los chips, ¿no? en la industria, ¿no? Pero sucedió algo hace muy poquito, ¿no? En el tema de Filomena, ¿no? En Filomena, nosotros en Sener, que tenemos en Tres Cantos nuestra sede en Madrid, no nuestra sede oficial y fiscal, que la tenemos en Guecho, pero sí amplias instalaciones aquí en el PTM de Tres Cantos. Claro, con Filomena tuvimos un problema y tuvimos durante semanas, bien sea porque no se podía acceder a nuestras instalaciones aquí en Tres Cantos o simplemente porque nuestros compañeros no podían salir de su vivienda, hubo que organizarse para seguir trabajando y por lo tanto había que poner en marcha un plan de gestión de crisis. Incluso en ese diseño de tu modelo, de tu plan de continuidad de negocio y concretamente de gestión de crisis, la semana previa a Filomena en Madrid escuchábamos que iba a haber una gran nevada. Por lo tanto, lo que había que hacer desde el principio es notificar a toda la organización y utilizar las herramientas y la intrasenet para decir, oye, señores, tengan al menos organizados el llevarse sus ordenadores portátiles o tengan por lo menos hablado durante media hora con sus equipos de trabajo por si la semana que viene pues hay algún contratiempo y no se puede venir a las instalaciones, ¿no? Y aquello funcionó. Pero si no se tiene bien estudiado, no se tiene bien analizado y escrito en un plan de continuidad de negocio, porque en estas cosas, una vez que uno diseña el plan de continuidad de negocio, cuando sucede realmente algo y hay que tirar de ese libro, lo que hay que hacer es lo que previamente se ha analizado, se ha estudiado, se ha consensuado en la organización que íbamos a hacer. Y hay que ir a ese libro y decir, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos? Etcétera, ¿no? No sé si con eso contexto, pero obviamente sí, plan de continuidad es necesario. Obviamente sí, porque es un libro maestro, es el libro que te confiere a todo el ámbito de tu actividad, pero que eso después tiene que emanar en planes de emergencia, en planes de gestión de crisis e incluso diferenciados por cada una de tus unidades de negocio. Nuestras unidades de negocio van desde el ámbito de energía, aeroespacial, infraestructura y transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que ir a ese detalle, ¿no? Y Luis, una pregunta. Bueno, ahora te haré otra que hay en el chat. Según estás diciendo, hay que tenerlo por escrito, ¿verdad? O sea, siempre. Nunca hay que dejar a la improvisación. Hay que sentarse con la organización, con la estructura que tú consideres. En el momento en el que ya tengas claro que hay una información que te puede afectar en el sentido, lo que estás hablando tú de Filomena, que tanto en Madrid como aquí por ejemplo, en la provincia de Toledo fue brutal, habría que tenerlo previsto y habría que tenerlo por escrito. Incluso para hay que una todo cosa, el mundo tuviera constancia de esto. Incluso por ir al detalle, Isabel, ¿no? Y compartir. Incluso hay que dejar escrito que dado esa situación, pues unas de las primerísimas medidas que hay que hacer es abrir el grupo de WhatsApp que está escrito de personas de la organización que tienen que hacer la primera reunión de gestión de crisis, ¿no? Hay que dejarlo todo escrito, porque al final es la única forma en la que podemos
empezar a actuar ante un hecho imprevisible que afecta al negocio, pero que no deja de haberse escrito previo consenso y previo análisis y tratamiento con la organización, ¿vale? Hay que saber quién tiene que participar y cuándo, a qué departamentos hay que involucrar, todo eso hay que pensarlo. Quiero con ello decir, Isabel, entonces, que el plan de continuidad de negocio es este libro gordo de Petete, un libro tan impresionantemente amplio que casi no cabría en una habitación. Pues no, porque es humanamente imposible en absolutamente todos los escenarios posibles y potenciales que pudieran suceder. Pero hay una gran diferencia entre no hacer nada y no tener plan de continuidad de negocio y tener un plan de continuidad de negocio. Por cierto, plan de continuidad de negocio que una vez realizado no podemos editar en una buena biblioteca de la organización. Lo digo por figurarnos más físicamente, claro, no pensar claro. telemáticamente, sino que cada año o cada 2 años hay que revisarlo, pero hay que revisarlo en función a cómo va cambiando el negocio. ¿Vale? Enlazando un poco con lo que has preguntado y lo que ha dicho Luis, realmente un plan de continuidad de negocio es poner por escrito de manera ordenada algo que en teoría se sabe, ¿no? Muchas veces vamos a las empresas y me dicen, no, yo tengo claro lo que hay que hacer. En el sector servicios, oficinas, es más sencillo, ¿no? El governance, que es lo que está comentando Luis, ese governance de quién tiene que hacer qué, el llamar, es relativamente más sencillo y, como ha dicho, y con el portátil y los sistemas levantados, me voy a casa y trabajo. Pero en la industria, después de montar ese grupo de WhatsApp y llamar a todo el mundo, que en el plan de crisis más o menos lo tienen recogido, cuando hacemos el plan de continuidad de negocio, afloran tal cantidad de puntos, cuellos de botella, que es lo que se alarga en los planes de continuidad de negocio. Cuando hacemos el plan de continuidad de negocio, dices, bueno, y ahora pongo en marcha las estrategias de recuperación. Muchos planes de continuidad de negocio, yo tengo la gorra de hacer planes y de revisar planes. Cuando reviso planes digo, está muy bien el plan, el documento es perfecto, maravilloso, puro de la ISO, y dice, puesta en marcha de los planes de recuperación. Pero es que ahí es, ¿qué hago si me falla esta máquina? No hay nada. Ese es el problema, es que aflora que hay máquinas obsoletas, que el de ingeniería o el de mantenimiento me dice, es que como se rompa esta pieza, tenemos un problema. Este aplicativo informático ya obsoleto, que como lo cambie, no sé cómo enlazarlo. Ese tipo de cosas son las que no es el plan de recuperar la actividad, sino de cosas para prevenir y mitigar que formarían parte de la gerencia de riesgos. O sea, realmente no hay que pensar solo en el después. Antes he dicho, me da igual la causa cuando hago un plan de continuidad de negocio, pero obviamente no me da igual porque hago un análisis de riesgos y afloran tal cantidad de problemas que eso es lo importante y el valor añadido de un plan. Y eso si no está por escrito, no se puede llevar a cabo, claro. No se puede llevar a cabo. Yo en eso me quiero alejar, estoy de acuerdo totalmente con Carlos y permitirme otro ejemplo por alejarme, porque quizá algunas de las personas que nos estén escuchando estén pensando en Sener, muchos la conoceréis, otros no, y entrarán en la página web y dirán, bueno, es una empresa familiar, pero vaya empresa familiar, ¿no? Afortunadamente sí, gran empresa familiar, de la que me honra participar, ¿no? Pero permitirme que comparta con vosotros otra experiencia más en el terreno personal, ¿no? Bueno, parte de mi familia política tiene una panificadora, una pequeña panadería que hace pan en un bonito pueblo de la Sierra de Huelva. Uno de sus grandes problemas es que tienen solo un horno, muy grande, muy complejo, en el que han hecho una buena, importante inversión familiar, incluso hipotecando parte de las casas que tienen en el campo, en la zona de la Cena, por dar más detalle, y eso, claro, pues le limita mucho, ¿no? Y han conseguido, pues, no solo dejar a la gente del pueblo que buenamente pueda ir a comprar picos o pan, sino que incluso han empezado a llegar a acuerdos con supermercados y con pequeñas tiendas a las cuales, mediante un contrato, pues se comprometen a darle un suministro, ¿no? Bueno, ¿qué les pasa a esa familia? ¿Qué les pasa a ese negocio? ¿Es una pyme si de repente el proveedor que tiene que mantenerle el horno o simplemente el horno se avería? Pues hay que pensar cómo actuar y hay que actuar en mucho y tiene que tener su plan de continuidad de negocio. Pues mira, lo primero que tienes que plantearte es que tienes que tener una cobertura de avería de maquinaria. Si se te avería la maquinaria, hay que intentar ver cómo se repara, quién te repone, en qué tiempo y qué impacto vas a tener en tus contratos. Pero hay que dar un paso más allá. Si tienes contratos más allá, empiezas a tener contratos con pequeños supermercados de la zona, pues tendrás que empezar a pensar
que tienes que reducir ese riesgo tratando de llegar a algún acuerdo y sentándote con panificadoras cercanas de otros pueblos para ver cuánto ellos podrían coger de tu producción para no dejar de aportar. O sea que siempre cabe la posibilidad en un plan de continuidad de negocio, y en este caso sería más directamente con un plan de emergencia, en saber qué y cómo actuar con mis contratos ante una situación que me impida, con una única máquina, en este caso un único horno, cumplir pues con el fin, con el único scope que tiene mi empresa, ¿no? Para que con eso trato de ser un poco más ilustrativo de que el plan de continuidad de negocio no es algo estratosférico, no es algo que hacen las empresas que cotizan exclusivamente en bolsa, sino todo lo contrario, sino que hay que pensar en eso, hay que dejarlo escrito, hay que hablarlo, hay que tratarlo, hay que buscar a esa otra planificadora del pueblo de al lado que a lo mejor, y te dirá a lo mejor, pues yo solo podría asumir el 10% de tus compromisos. Bueno, pues eso hay que dejarlo regulado, hay que dejarlo tratado para saber si te pasa algo, poder seguir adelante con el negocio, ¿no? Luis, una pregunta. ¿Cada cuánto sería, Luis y Carlos, los dos, cada cuánto sería recomendable actualizarlo? ¿O cada cuánto habría que hacer un plan? ¿Anual? El plan se hace, en teoría se hace una vez, si la planta es la misma planta. Si haces otra planta hay que hacer un plan nuevo o una nueva línea de negocio. Una actualización. Pero lo que es la actualización hay que mantenerlo actualizado. Anualmente depende del qué hay que actualizar, es decir, hay cosas que no cambian. Los activos no suelen cambiar mucho, sobre todo suelen cambiar las personas más habitualmente, entonces pues cada 2 años hacer una revisión sobre las personas para ese grupo de WhatsApp, para ver a quién tengo que incorporar y quitar. El tema de los proveedores hay que actualizarlo, no solo porque pueda cambiar un proveedor, sino porque sobre un mismo proveedor puedo haber incrementado el volumen de venta o la tipología de inputs que traigo de él. Ese tipo de cosas son las que hay que cambiar. Los activos, las grandes máquinas no cambian, la informática sí que cambia más rápidamente, ese es uno de los puntos que hay que cambiar más habitualmente. Antes no lo he dicho, incorporar la informática de la fábrica, la informática industrial con la informática de servicios. Nos la encontramos que es la gran olvidada. Esa integración, una vez integrada con servicios, ese mantenimiento más periódico se realizaría. Entonces no te puedo decir cada 2 meses, pero sí que por lo menos 2 veces al año hacerle una revisión, que es revisar determinados datos, porque lo costoso es hacer el trabajo inicial. Las empresas no suelen cambiar tanto, ¿no? Y yo creo que cualquier cosa, por complementarlo con lo que está diciendo Carlos, que estoy absolutamente de acuerdo, pero todo lo que sea 2 años sin revisar eso parecería absolutamente descabellado, ¿vale? No sé si va a ser meses o un año. Obviamente una vez al año habrá que darle una vuelta al plan de continuidad. Y habrá que hacerlo no solo por la parte de qué y cómo te afectan las personas, la organización o los subcontratistas o los proveedores y los suministradores. También habrá que hacerlo del lado del plan de continuidad sobre, oye, ¿y nos planteamos que pueda suceder algo nuevo? Claro. ¿Quién tenía en su plan de continuidad de negocio hace 5 años contemplado qué hacer ante un apagón? Probablemente muy pocas organizaciones, por no decir ninguna. Pues con lo que viene, pues deberíamos revisar el plan de continuidad de negocio, pues no sé si ya, a lo mejor vamos tarde, si no hemos tenido tiempo, pues en enero del año que viene, y empezar a pensar e incluir otra nueva forma de análisis de, bueno, y si nos viene un apagón, ¿qué hacemos? Eso que has puesto es muy bueno, perdón que lo vuelva a decir, Isabel, con la pandemia, no paramos de hacer planes de continuidad de pandemia para las empresas cárnicas porque China les prohibió importar la carne de España si no tenían un protocolo de trabajo frente a la pandemia, ¿no? Teníamos que tener todo muy bien atado conforme a las guías de China. Obviamente, las guías de China no las teníamos, pero es que ese era el 10% del trabajo. El 90% era hacer un procedimiento que es un escenario de un plan de continuidad de negocio en caso de que ocurra una pandemia, en caso de que ocurra falta de determinado personal. Eso la mayoría de las empresas no lo tenían. ¿Quiénes lo hicieron? Sobre todo, pues en España funcionamos a golpe de ley o requerimiento. En este caso fue el requerimiento de China, los barcos en mitad del Pacífico esperando a que China diera lo que hay para poder importar. Es un buen ejemplo. A ver, nos pregunta para Luis, y cuando la emergencia no está contemplada en el plan de contingencia, ¿cuál es la clave para sobrevivir a una crisis fuera de lo previsto?
Luis. Cuando no está contemplado en el plan de contingencia, en el plan de continuidad de negocio, pues obviamente no puedes hacer nada. Si nos cae un meteorito mañana en gran parte de España y nos deja sin esa posibilidad de haberlo analizado o haberlo contemplado, digamos que yo, tal como identifico esa pregunta, y por hacer un símil, casi me iría al cine más negro posible de los que Carlos ha pintado. Entonces, claro, esto consiste en hacer planes de continuidad de negocio para los grises o incluso para aquellos que son negros, pero bueno, digamos que clarean un poco, ¿no? Claro, para el negro, 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 que es el fin del mundo o algo relacionado o muy parecido a eso, pues no están los planes de continuidad de negocio, ¿no? El problema está cuando ni tan siquiera tenemos planes de continuidad de negocio y no hemos pensado en ello, no lo hemos escrito, no hemos meditado de qué hacer y cómo hacerlo, en la inmensa mayoría de los riesgos que podemos tener en nuestra organización, en nuestra empresa. Ahí es donde está el problema, pero obviamente ante una situación como la que es objeto de la pregunta, la respuesta es probablemente instinto de supervivencia, como nos pasaría en el ámbito personal, probablemente, ¿no? Para añadir un comentario, siempre cuando hacemos un plan de continuidad de negocio les digo que no se pongan en lo peor, es decir, que la fábrica desaparece, porque si la fábrica desaparece, la única solución es montarla de cero. Pero para todo lo demás, como he dicho antes, es hacer una foto de todo lo que es la planta y ver cuál sería el plan B de cada cosa. Entonces, a la pregunta, salvo que caiga un meteorito que obviamente desaparece la planta o un gran incendio que desaparece la planta, generalmente en la mayoría de me da igual las causas, vuelvo a lo mismo, me da igual las causas, relativamente, porque lo que hacen es que me paran algo, me deja inoperativo un activo, una persona o un proveedor, y eso sí que ya lo tiene contemplado un plan de continuidad de negocio. Mira, hay un tipo de disculpadme complementar eso, hay un tipo de suceso que, dependiendo de cómo se quiera analizar, se puede entender que es un cisne negro, pero obviamente ese es absolutamente blanco, y es qué sucede cuando se te incendia tu industria, tu empresa, tu planta, ¿vale? Eso ha sucedido con dos casos pues, muy renombrados, porque yo creo que han sido casos de éxito, en la planta de Campofrío o en la planta de Ibarra, en mi tierra, en Sevilla. Y sin embargo, pues ahí se supo que hay cómo actuar. Para empezar, pues deberías de tener una póliza que te cubriera daños materiales por incendio y no tener un infraseguro. Eso parece como de cajón lo primero que desde la organización deberíamos contemplar, pero no solo eso. Puedo en otra fábrica absorber la producción, pero si no lo puedo hacer, porque sería lo más lógico no poder absorberlo, lo puedo acordar con otros, incluso de la competencia. ¿Puedo? ¿Alguien se lo ha planteado? ¿Hemos llamado por teléfono? Hemos tratado de tener una reunión, pero voy más allá. Imaginemos que se nos sale ardiendo nuestra fábrica, no podemos absorber nuestros compromisos por contrato para ser producidos en otras sedes, en otras fábricas, no podemos cederlo o acordarlo con nuestra competencia. Bueno, pues vayamos a los contratos que estamos firmando y regulemos que ante ese tipo de situaciones reduzcamos el impacto, ¿no? Claro. Establezcamos causas de fuerza mayor en el contrato principal con nuestros clientes finales para decirle, oye, y es que si me pasa y esto, pues yo no voy a responder al 100% del valor del contrato, voy a responder al 10%. Y lo negocio. ¿Estoy mitigando el riesgo? Obviamente no, lo estoy reduciendo, bueno, con una forma de transferencia, de mitigación, que es la reducción. Y obviamente no la eliminación, pero sí la reducción. Pues bueno, miel sobre hojuelas. Por lo menos habré tenido el tiempo, el espacio y la dedicación de manera transversal en mi organización para pensar ¿y qué hacemos si nos sucede esto? Ese es el gran problema, es ese, que las organizaciones no tienden, obviamente cada vez menos, porque cada vez pues, yo creo que somos más conscientes de cosas como el plan de continuidad de negocio y de la gestión de los riesgos en las organizaciones, de que tenemos que pararnos a pensar. Hay gente en nuestra organización que se tiene que parar a pensar qué hacemos cuando nos pase algo. Porque de lo único que sí puedo compartir con vosotros, en base a mi experiencia, es que las cosas pasan. Yo estuve en Fukushima 45 días después en el puerto de Itachi con un generador que teníamos varado en el tsunami de Itachi. Y nosotros habíamos contemplado, entonces yo trabajaba en Abengoa, y nosotros habíamos contemplado que para nuestro proyecto de México, en una cogeneración en México, que necesitábamos un generador
La turbina la habíamos comprado en Estados Unidos, pero el generador venía de fabricante Hitachi. Nosotros sí habíamos contemplado de que esto era algo disruptivo, no comprar el paquete completo del equipo al mismo fabricante y del mismo origen. Por lo tanto, eso nos generaba un disconfort, decir, oye, espérate, ¿y qué pasa, no? ¿Y qué sucede, no? Pues allí decidimos que íbamos a tener una buena póliza de daños y una buena póliza de interrupción de negocio. Pues por aquello que sucedió, conseguimos rescatar, porque habíamos transferido bien ese riesgo al mercado asegurador, en ese caso, sí conseguimos rescatar económicamente el impacto que por contrato mi cliente de México me estaba imputando, ¿no? Por lo tanto, insisto, lo que hay que hacer es pensar en esas cosas, escribirlas, meditarlas, revisarlas y tenerlas contempladas porque las cosas pasan. Luis, Carlos, nos dicen, es otra vez Ana, creo que es importante después de la crisis hacer un informe de lecciones aprendidas para retroalimentar el plan de crisis. El problema que surge es que es difícil para una organización reconocer sus debilidades manifestadas en crisis. Las personas somos humanas y fallamos. ¿Cómo fomentar ese autoanálisis en la empresa y aflorar posibles mejoras que se conviertan sin que se conviertan en algo negativo? Yo por la parte micro del continuo de negocio, cuando se hace un plan, hay un subplan que es plan de mantenimiento. Y plan de mantenimiento y plan de pruebas se hace siempre un listado, hay unas plantillas, llamémoslo, con gestión de incidencias. Toda incidencia que ha ocurrido se recoge la mayor cantidad de datos posibles para sobre ello hacer un plan de mejora. Es todo constructivo y no es nada destructivo, todo lo contrario. Gracias a cuando haces pruebas, que en pruebas en industrial es otro mundo, pero cuando se hacían pruebas en oficinas con el teletrabajo, salía una cantidad de mejoras, de cosas que se habían quedado y no era destructivo. Es que para eso está el plan. Es mejorable, claro. Si no, bueno, va a salir una catástrofe. Mira, yo varias pinceladas en base a la experiencia que tengo. Yo he tenido la gran suerte de trabajar fundamentalmente, que no exclusivamente, porque vengo del mercado también de seguros. Trabajé en compañía de seguros antes de pasar a esta posición de cliente de gerencia de riesgo, primero en Abengoa y ahora en Sener. He tenido la gran suerte de estar en dos organizaciones, en Abengoa y Sener, donde la gestión del riesgo, la gerencia de riesgo, era algo que emana de gente, de personas, de profesionales que tienen absolutamente claro que es absolutamente relevante en su organización y por lo tanto pues yo tengo la gran suerte de que desde nuestra posición de consejero delegado pues la gerencia, la gestión de riesgos y seguros es algo absolutamente fundamental, con lo cual juego con un poco de ventaja. Pero lo que hay que hacer es cierta concienciación a través de la formación. Ahora, esa pregunta yo la haría a través de la formación. Hay que formar a la gente y somos gran responsables la gerencia de riesgo y seguro en las organizaciones porque tenemos en nuestra relación absolutamente transversal, tenemos que llegar a todo. Yo participo muy habitualmente en formación a muy diferentes personas de mi organización. Solo sirva de ejemplo, el lunes que viene, por la tarde, tengo una con el Departamento de Gestión de Contratos Internacionales para explicarle pues, cuál es nuestra visión de la organización y no solo nuestra visión, sino qué necesitamos de ellos para nuestra gestión de riesgo, ¿no? Por lo cual, ser muy proactivos en la comunicación y en la formación a la organización es algo que tenemos que apuntarnos siempre en nuestro departamento, ¿vale? Y por ser un poco disruptivo, yo en alguna ocasión, obviamente dependiendo del foro y el interno, suelo empezar alguna de mis charlas diciendo, oye, y a vosotros, si mañana os dejaran decidir cómo morir, ¿habéis pensado en ello? Yo lo tengo claro. Yo prefiero que sea trabajando y en un avión. Niñas tengo mellizas, ¿eh? Pero si tuviera que dejarlo algo a mis hijas, me tengo que quedar para pensar dónde quiero. Si pudiera elegir mañana, yo preferiría que fuera trabajando y en un avión montado. Tengo muy claro que el impacto económico y por lo tanto lo que puedo dejarle a mis hijas será siempre mejor, ¿no? Y eso es muy disruptivo, es muy directo. Joder, pues voy a ponerte a pensar en estas cosas. No, lo que trato con eso de decir es que tenemos que pensar qué pasa en nuestra organización si suceden. Hay que coger ese checklist y empezar a pensar. ¿Y si se me estropea la máquina? ¿Y si, pues llevado al terreno personal, y si mañana
pues no sigo contando. ¿Yo qué hubiese decidido? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Dónde me gustaría morir? ¿Cómo me gustaría morir? Pues pienso en mis hijas, ¿vale? Es un capricho, pero pienso en mis hijas. Entonces, en la organización, que nos están pagando por venir una serie de horas a trabajar o hacerlo en remoto, tendremos que pensar qué hacemos, ¿no? ¿Qué pasa si mañana no puedo hablar con mi compañero y soy el departamento de ingeniería? Aquí tenemos ingenieros de canales y de viaductos. Ahora tenemos un proyecto de viaducto muy chulo que estamos ofertando y es un equipo potente de ingenieros que tienen que estar juntos y que necesitan conversar y tratar y ver cómo vamos a enfocar esa oferta. Bueno, y si mañana no pueden estar juntos, tendremos que pensar en la organización como... Tendrán que tener recursos necesarios para poder seguir adelante, ¿no? Para defender por nuestra posición, ¿no? Dentro del negocio. Hay que pensar en todo eso. Hay que pensar en todo eso. Y a la pregunta en concreto, por añadir a lo de Carlos, yo creo que somos responsables de dar mucha formación e información en nuestra organización. Totalmente. Nos pregunta Gonzalo, que bueno, ya lo hemos comentado, ¿con qué periodicidad actuarías el plan de contingencia? Bueno, ya lo hemos comentado, que como muy tarde, yo creo que una vez al año y dependiendo, pues revisión cada 6 meses, más o menos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguien más quiere comentar algo. ¿Damos por finalizado? Santiago, Santi. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos y Muchísimas especial a gracias. Carlos y a Luis. Un lujo contar con vosotros y un lujo que contéis experiencias muy claras, que yo creo que lo que hacen es aterrizar y poner el foco en cuestiones que son importantes y que hay que tenerlas previstas. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias por contar con nosotros, con Ángel, en esta sesión y nada, espero que hayamos levantado la mínima inquietud en las empresas como para que se piense que la gestión de riesgos es algo absolutamente necesario en las organizaciones, sin duda. Efectivamente, yo creo que eso es lo importante. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme a contar conmigo y encantadísimo de volver a asistir a algún evento. Voy a mandaros a todos las 2 presentaciones. Pondré vuestros contactos de Santi, de Carlos y de Agers también para cualquier consulta y cualquier cuestión que tengáis que los asociados, porque además lo voy a remitir a todos, que queráis hacer ya más internamente o más directamente. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Adiós. Gracias.